En la Corte Penal Internacional, el caso Venezuela 1, que es el caso de la denuncia contra Maduro, ha avanzado a la etapa de investigación anunciada por el propio fiscal en el terreno venezolano, ¿no? Esto significa que ahora se van a profundizar en los casos que están siendo investigados. La Corte Penal Internacional puede hacer visitas in situ, pide información al Estado, pide en qué estado están los casos, y hace 2 días se hizo público un comunicado donde se anunciaba que le daban al régimen 3 meses para decir en qué estado estaban las investigaciones, si habían investigaciones serias, por supuesto, no solamente contra lo que ellos quieren hacer ver que están haciendo supuestamente investigando injusticia con personal medio, bajo, en algunos casos donde ellos están diciendo que están haciendo justicia, no, sino contra los altos responsables, contra las personas que realmente son los que la Corte Penal Internacional va a juzgar el día de mañana. La Corte no juzga personas bajas, ¿no? Personas de bajo no nivel. El comisario, altos el matón, responsables, sino el que manda. Exacto. Inducción, es decir, la represión planificada para que se cometan crímenes de lesa humanidad. Por eso es que van por los altos cargos, no por los cargos bajos, ¿no? La injerencia cubana dentro de Venezuela va desde la toma de los registros, notaría, nuestro sistema de identificación, hasta la planificación de la represión. El Instituto Casla ha denunciado en la misma Corte Penal Internacional cómo existe la educación, la planificación y además la ejecución de ellos dentro de los crímenes de lesa humanidad. No solamente han ayudado a realizar esos manuales de cómo perseguir, torturar, espiar, hacer labores de contrainteligencia dentro de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada, ¿verdad? Sino que además funcionarios están dentro de los centros de inteligencia venezolanos y han torturado a venezolanos. Nosotros hicimos una denuncia en diciembre del 2018 con 18 casos de venezolanos que fueron torturados por cubanos, no que solamente lo planifican, sino que además lo ejecutan y de forma aún peor que los propios funcionarios venezolanos, porque en los testimonios que yo he tenido dicen que son terribles torturando, ¿no? Porque ellos pueden llevar a esas víctimas al máximo dolor. Cuando a ti te están torturando, tú no sabes en qué momento te puedes morir en la tortura. Ellos sí, ellos saben cuándo parar y cuándo volver a torturar. Le meten electricidad. Hay casos de personas que están siendo ahogadas, asfixiadas con bolsas plásticas o en tubos de agua, que se les desmayan, se les van y ellos los resucitan, les meten electricidad para volverlos en sí y seguirlos torturando, ¿no? Entonces, la injerencia de Cuba en Venezuela es total. Es decir, funcionarios oficiales educados en Cuba, mandados a hacer cursos en Cuba, los organismos de inteligencia, los funcionarios de inteligencia son formados en Cuba, son formados con manuales cubanos y además de eso, dentro de la planificación su parte importante, es decir, Maduro no hace nada sin que los cubanos lo sepan. Mira, yo creo que el día de hoy quien no denuncia la dictadura como tiene que denunciarla, en el caso de Zapatero, por ejemplo, que yo jamás lo he escuchado hablar de los crímenes que se cometen en Venezuela, es lo que hace es oxigenar al régimen. Todos aquellos que no denuncian a la dictadura, que no apoyan en los procesos en la Corte Penal Internacional y además de eso, yo creo que en España conviven muchos de esos funcionarios venezolanos que se han escapado, testaferros de Maduro, exfuncionarios que son parte de esa estructura criminal que han cometido crímenes de lesa humanidad y les permiten estar como si nada, ¿no? España como santuario de criminales, los crímenes, y de familiares de criminales chavistas. y de hijos, esposas y familiares de los criminales, porque fíjate una cosa, mientras a nuestros hijos los reprimen en Venezuela, aquí viven hijos de funcionarios que están allá reprimiendo a nuestros hijos, pero que viven aquí tranquilamente. ¿Por qué? Porque consideran que España es un país seguro para mandar a sus hijos mientras reprimen y torturan a los nuestros, porque es así. Entonces, cuando no se denuncia lo que sucede no solamente en Venezuela, porque esto no es solamente Venezuela, esto es un plan maléfico para apoderarse de un continente que es débil, que tiene instituciones frágiles, ¿verdad? Y que no terminamos de madurar, porque eso es lo que nos sucede, ¿no? Viene cualquier populista a hablarle bien, ¿verdad? Y se apodera del poder y después no lo quiere dejar, porque es así, ¿no? Entonces,
el que no denuncia los crímenes de lesa humanidad en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela es cómplice, así de sencillo, es cómplice de los peores crímenes que los españoles se puedan imaginar, porque cuando tú estás frente a una víctima que te está narrando que lo colgaron, que lo asfixiaron, que le sacaron las uñas, que lo violaron con un palo por el ano, ¿verdad? Y que lo colgaron hasta que se desmayaba y le fracturaron las costillas con un bate, tú dices, ¿quiénes son estos criminales? ¿Cómo no podemos condenar a estos criminales? Porque yo creo que en España ustedes han tenido periodos donde se han torturado a víctimas y siempre lo han reclamado. ¿Por qué entonces no se reclama lo que sucede en nuestros países y se es cómplice de eso? Todo aquel que no denuncie es cómplice y oxigena la dictadura. Eso es lo que nos está pasando en América Latina. Porque al día de hoy, después de tanto dolor, después de que tú tienes a la Corte Penal Internacional diciéndole al mundo que tú estás abriendo una investigación porque se han cometido crímenes con consideración de la Corte, ¿por qué al día de hoy todavía países como por ejemplo Argentina y México son capaces de invitar a estos dictadores a sentarse en la mesa con ellos? Bueno, por las valijas. Por las valijas de no, dinero. por la chequera, que ya no es tal, pero las son valijas de dinero. favores que se deben. Es decir, el régimen de Chávez financió partidos, movimientos políticos, obras públicas en otros países que no las construyó en Venezuela, porque los venezolanos no les importaba, les importaba era comprar a la comunidad internacional y tenerla de su lado para lo que nos está sucediendo hoy. Es decir, hay periodos donde hay países que han estado a favor de estos procubanos, ¿verdad? Que están arriba y periodos que están abajo. Hoy en día ellos se sienten fortalecidos porque, bueno, han ido ganando terreno de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora están pagando esos favores de Venezuela haber financiado todo, ¿no? Nosotros, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se hayan financiado plantas eléctricas en Nicaragua cuando en Venezuela no hay luz? Hospitales en otros países, cuando en Venezuela los hospitales se están cayendo y los venezolanos se mueren todos los días por el sistema de salud, porque no existe el sistema de salud. 7 millones de venezolanos huyendo de una crisis humanitaria compleja, mientras Venezuela sigue financiando cosas en el exterior. Entonces, en detrimento de los venezolanos, más de 6 Plan Marshall ganó Venezuela en estos 20 años, más del el dinero de 6 Plan Marshall. Imagínate qué sería Venezuela hoy en día si fueran invertidos, por lo menos en los venezolanos, para los venezolanos ese dinero. Entonces se enriquecen, se siguen enriqueciendo, ahora tienen el negocio de la criptomoneda, el del lavado del oro, el narcolavado, o sea, ellos siguen enriqueciéndose y los venezolanos siguen huyendo, porque es un grupito el que se mantiene en el poder, ostenta el poder por las armas, por los militares, por los grupos subversivos que los mantienen, por el dinero que los mantiene y por ese porcentaje de países en el mundo que son sus amigos que no lo denuncian. Mira, nosotros como instituto llevamos aproximadamente 700 incidencias. Son casos, momentos históricos, así lo llama la Corte, momentos históricos donde víctimas han sido... donde las personas han sido víctimas de esos crímenes, ¿no? Dentro de esas incidencias estamos llevando ahora asesinatos, porque me han entrado casos con... Yo no llevaba asesinatos, pero siempre me dediqué a la detención, tortura y violencia sexual, pero ahora llevo algunos casos de asesinatos, pero sobre todo torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y desaparición forzada temporal. Estos casos... los expedientes que ha presentado CASLA, que son testimonios de sus víctimas, apoyados en testimonio de exfuncionarios de inteligencia, exfuncionarios de la Fuerza Armada, que además colaboran conmigo para decirle a la Corte cómo funciona esa cadena de mando, porque para la Corte es muy importante saber esa inducción, ¿no? Cómo funciona esa inducción. Es uno de esos junto con otras organizaciones y otras personas que han sido denunciantes, y los 6 estados parte que además denunciaron apoyando el informe de la Secretaría General de la OEA y del Alto Comisionado anterior, ¿no? Que hay que decir que ese trabajo ha sido muy importante porque ese impulso de esos 6 países ha servido para otras cosas, ¿no? Incluso para pedirle tiempos al fiscal nuevo sobre qué ha sucedido, cómo va, o sea, ha sido muy importante la vigilancia de esos 6 estados parte, ¿no? O por lo menos 5, porque ya uno que fue Argentina dijo que no, como que está separado de eso con el nuevo gobierno, ¿no? Ha sido muy importante eso porque cuando tú le demuestras a ellos que esas víctimas, incluso hoy en día, algunas siguen presas
siguen detenidas. Hasta la semana pasada seguían siendo víctimas de tortura. Tú le dices a la corte, esto, a pesar de que ustedes han abierto una investigación, sigue sucediendo. No ha parado. No ha parado el maltrato, no ha parado la persecución, no ha parado la intimidación. Diosdado Cabello, este miércoles mostró, no sé si ustedes vieron la reseña, mostró en su programa unos carteles que dice se busca de 7 periodistas. Los fue mostrando uno por uno y lo ponía se busca, se busca, se busca, se busca. Eso es persecución. Persecución sistemática contra los periodistas, por ejemplo, que informan, que los denuncian, ¿no? O sea, yo creo que la indignación en muchos, cuando yo recibo ese tipo de casos, cuando yo le veo la cara a la víctima, cuando tú le ves la cara a un joven que te está contando llorando cómo lo violaron, no se te olvida. Es decir, él está acudiendo a ti porque en Venezuela nunca tuvo justicia y no la va a tener, porque sus victimarios están sueltos, porque sus victimarios van a su casa y lo intimidan todavía, y le dicen mucho cuidado con lo que dice o con tu denuncia. Entonces, cuando él acude a ti y te narra lo que vivió, y que tiene que vivir el resto de su vida con el horror que vivió, lo que a mí me mueve es la indignación de que esa víctima el día de mañana pueda tener paz. Y la paz no la va a conseguir si no tiene justicia, si no ve a sus victimarios presos, investigados, presos con justicia. Entonces, yo me debo a ellos, yo me debo a esas personas que me han dedicado con valor, con valentía, porque hay que ver, denunciar en Venezuela y presentarse en los tribunales y contar lo que les ha pasado, a pesar de que tienen a los verdugos al lado. El caso de los militares, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes el caso por ejemplo, de Acosta Arévalo, el militar que asesinaron con torturas, o el caso de los comandantes que han torturado terriblemente, generales a los que han incluso tratado de violar, los ponen a comer en el piso, generales. Yo no les estoy hablando de personal medio, les estoy hablando de generales, coroneles, que los han desnudado, que los han metido en la nevera, que los han metido en el cuartico de la muñeca, que los han guindado, los han asfixiado, y los van y los presentan en los tribunales, y al lado los llevan y les ponen a los torturadores que en el camino le han dicho, cuidado con lo que dices, porque te va a ir peor. Entonces, víctimas civiles, militares, mujeres, yo tengo testimonio de niños desde los 13 años hasta los 70 años de edad que han sido torturados. Yo tengo el testimonio de un señor de 67 años que fue violado, un señor de 70 años. Entonces, me mueve la indignación y la justicia. Eso es lo que me mueve. Yo quiero que en mi país, el día que regrese el Estado de Derecho y volvamos a pensar en democracia, haya verdadera justicia, porque sin verdadera justicia no va a haber paz. Es decir, nosotros no podemos pasar la página para tratar de llegar a pónganle ustedes, posibles elecciones para tratar de buscar salidas, si no hay una verdadera justicia.